Levanta tus manos ahí donde estás. Papi lindo, altísimo Dios todopoderoso. Padre bueno que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, precioso Rey. Yo te amo con todo mi corazón. Yo tan solo hago aquello que tú me mandas a hacer, Señor. Oh, precioso papá. Quizá el más incómodo en hacerlo sea yo, porque no es fácil, Señor, confrontar a nuestro semejante en algún momento, precioso Dios. Pero yo fui llamado para hacer tu voluntad y no la voluntad de mi semejante, Padre Santo. Y tú me mandaste a amarlos en medio de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Y muchas gracias, Señor, por poner eso en mi vida, Señor, en mi corazón. Tú eres grande, papi lindo, eres grande, eres maravilloso, eres precioso. Es que entendí que tú eres el creador del universo. Tú eres el hacedor de la vida. Es que sin ti no hay absolutamente nada. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a entregar su vida a la cruz del Calvario, para que enseñándonos a hacer tu voluntad, ahora nosotros busquemos hacer tu voluntad, Señor. Perdónanos, papi lindo, perdónanos de corazón, perdónanos. No hemos estado actuando bien, Señor. Es que tú nos has dicho una y otra vez que no es cuestión mística ni religiosa. Es cuestión de almas entregadas a ti verdaderamente. Es de vidas que reflejan tu presencia, Padre Santo. Maravilloso Dios. Muchas gracias por todo, papi lindo. Muchas gracias. Altísimo Dios, perdónanos. Te buscamos cuando nos sobra el tiempo. Te buscamos cuando queremos. Precioso Dios. Nuestra vida no refleja lo que tú quieres, precioso papá, perdónanos de todo corazón. Y síguenos ayudando, porque es más que obvio que sin ti nosotros jamás podremos hacer lo que tú quieres que hagamos. Nuestro intelecto, nuestra naturaleza humana se opone a tu voluntad, Padre bendito. El mundo terrenal nos absorbe. Nos apasionan tantas cosas que deleitan nuestra naturaleza humana. Precioso papá, ayúdanos, papi lindo, porque todos los días y a cada momento somos tentados, Padre, en diferentes áreas de nuestra vida. Pero nos mandaste a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, papi lindo. Precioso papá, ayúdanos, papi lindo, porque con tu presencia, con tu acompañamiento, tendremos capacidad para soportar, para resistir y para vencer, Padre bueno. En nuestras propias fuerzas no podemos vencer absolutamente nada de aquello que se opone a ti, Padre bendito. Te amo con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, yo te amo, dígaselo, yo te amo con toda mi vida. Gracias, Espíritu Santo, dígale, gracias. Gracias por tomar mi cuerpo, mi vida como santuario, como templo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias por guiarme. Muchas gracias por guardarme. Muchas gracias por proveerme todos los días. Muchas gracias, papá. Hoy te pido con toda mi alma, Señor, que derrames tu bendición sobre tu iglesia. Somos nosotros, ahora pueblo tuyo también, Señor. En aquel entonces Israel, ese pueblo inicialmente escogido, hoy nosotros agregados, precioso Dios, dice tu palabra, al olivo real, precioso papá. El olivo real eres tú. Pero nosotros fuimos agregados ahí. Pero también nos adviertes, dice que si las ramas del olivo real fueron cortadas, esto pueblo Israel, ¿cuánto más ustedes que no pertenecen al olivo real? Pero la sangre de tu Hijo Jesucristo nos ha hecho partícipes de ese olivo real. Muchas gracias, papá. Bendito, bendito seas tú. Alabado, exaltado sea tu nombre, Señor. Yo te amo, Cristo de la gloria. Yo no
no tengo otra cosa realmente que decir ni que hacer en mi vida. Independientemente de que diga o haga cualquier cosa, será en la dirección tuya, porque eres tú mi vida, Señor. Eres tú mi pasión. Eres tú mi acostar y mi levantar y también mi caminar, precioso papá. Yo no puedo decir que te amo, mi rey, si voy en contra de ti. Maravilloso papá. Bendícenos, papá, bendícenos. Bendícenos, por favor. Con toda bendición, bendícenos. En el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Y sana a los que haya que sanar. Liberta a los que haya que libertar, precioso Dios. Restaura, mi rey precioso. Nuestras vidas te necesitan, precioso Dios. Y aún aquellos, Señor, que han estado quebrantados de salud, en su economía, en su empleo, en sus problemas familiares, precioso Dios. Haz que se pudran esos yugos que te separan o nos separan de ti, precioso Dios. Por favor, a los que se pudran. En el nombre de Jesús yo declaro totalmente podridos esos yugos que nos apartan de ti, Señor. Maravilloso eres tú, papi lindo. Te amo, Señor, con todo mi corazón. La gloria es para ti, precioso Padre. Vamos a recibir a nuestro hermano consiervo, nuestro hermano César Barrientos Guardado. Él tiene el mensaje el día de hoy, hermano. Buenos días nuevamente, hermanos. Buenos días. Yo espero que nos encontremos con esa expectativa, con esos ánimos, con esas ganas de oír lo que nuestro Señor tiene para decirnos el día de hoy. Es importante que usted, cuando venga acá a la congregación, traiga su Biblia. Es la herramienta. Es de la Biblia, es a través de esta palabra que nuestro Señor nos habla también a nosotros. Entonces, tengamos nuestra Biblia ahí a la mano, en el celular, física, y vamos a oír qué es lo que nuestro Señor nos tiene. Vamos a hacer nuestra declaración de fe, hermano, lo que hemos creído en esta congregación, y vamos a decir: Hoy estudiaré la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Vamos a continuar, hermanos, haciendo los símiles, las comparaciones, para que el tema, a medida que se vaya desarrollando, nosotros lo podamos entender de mejor manera y sea más digerible para nosotros. Entonces continuamos haciendo este símil, y vamos a decir que muchas veces nosotros hemos usado un lápiz tan pequeño, de tanto sacarle punta una y otra vez, o un lapicero que ya medio pinta, pero todavía nosotros lo estamos usando porque lo tenemos ahí, porque nos gusta cómo se ve, nos gusta cómo marca, o tiene algo muy especial para nosotros ese lápiz, ese lapicero, y lo usamos incluso teniendo otros. Lo mismo puede pasar con una camisa. La camisa probablemente ya tenga hoyas por todos lados, tenga agujeros, ya está que se cae por pedazos, pero nos gusta tanto, tiene un valor tan especial, que nosotros la estamos usando aunque ya no nos sirva. Igual con los zapatos, lo estamos usando, pero ya no nos sirve, porque al poner el pie ya nos entra agua en el calcetín, ya sentimos piedras en el zapato. Entonces lo estamos usando aunque no nos esté sirviendo. Hay una teoría en internet que dice que los hombres usamos la misma billetera hasta que se nos regala otra, hasta que nos dan otra billetera. Ahí probablemente quienes están acá, ellos en billetera, pueden decir si eso es real, si es cierto. Yo en muchas personas lo he visto, que hasta que no les den otra billetera o les regalen otra billetera, no la cambian. Así se esté cayendo a pedazos esa billetera, la siguen usando porque todavía tiene algo especial ahí. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que estamos haciendo muchas veces uso de las cosas que ya no nos sirven, que ya no tendrían que seguir con nosotros,
pero estamos haciendo uso de eso porque nosotros queremos darle un valor especial, porque tiene un valor especial, porque queremos darle un propósito más a esto que nosotros estamos usando. El propósito, el servicio, ejemplos que hemos puesto anteriormente ya fue cumplido y podemos darle otro uso a eso entonces. Pero tenemos, hermanos, y seguimos dándole uso a cosas muchas veces que ya no nos sirven, y llega a tal punto que ya es tanto el uso que le dimos a ese lápiz, a ese lapicero, a esa camisa, a ese objeto, que ya nos termina cansando, que ya nos termina agotando, y lo terminamos desechando, lo terminamos tirando porque no queremos saber nada de él, porque ya no nos funciona, y lejos de ayudarnos ya nos termina a fastidiar, ya termina haciendo que las cosas se comiencen a atrasar, se empiezan a dificultar las cosas, el trabajo se empieza a dificultar también, y no permite que esto vaya avanzando. La palabra usar, hermanos, según la Real Academia Española, esto lo pueden investigar ustedes también, y quiero que pongan un poquito de atención a la definición de esto. La definición de usar es hacer servir una cosa para algo, y la palabra servir es ser apto, útil, estar capacitado para la cosa que se exprese, para la cosa que se necesita hacer. Entonces, nosotros al ver esta palabra usar, nosotros podemos decir que si se está usando algo, si se está usando a alguien, nosotros le estamos dando un servicio voluntario, por llamarlo de esa manera. Está siendo forzado, pero al mismo tiempo está como quiero y no quiero hacerlo. Entonces es un servicio voluntario el que le estamos haciendo a este objeto, a esta cosa, o incluso a esta persona. Estamos diciendo, yo sé que ya no sos útil, vamos a poner el ejemplo del lapicito, ya sé que ya no sos útil, sé que ya nos servís, te tengo que agarrar incluso con las uñas ya para poder escribir un poquito, incluso a veces estas cosas se hacen o porque le tenemos mucho amor, mucho cariño, o por necesidad en algunos casos también. Pero decimos, todavía te voy a dar la oportunidad y te voy a usar con un propósito. En el caso del lápiz, el propósito va a ser ayudarnos a escribir algo que nosotros estamos pensando, estamos oyendo, no queremos olvidar. Y el otro propósito es que esa cosa que nosotros estamos usando, ese objeto, alcance también el propósito de servirnos a nosotros, de sernos útiles a nosotros. El servicio, a diferencia del uso, es completamente lo contrario. El servicio es tener lo necesario para hacer aquello a lo cual fue llamado, es voluntario, y lejos de provocarnos alguna dificultad, volviendo al ejemplo del lapicito, ya de tanto estar ahí hasta nos lastiman los dedos, nos empiezan a salir callos en los dedos, y el servicio es completamente diferente. Si nosotros tenemos un lápiz nuevo, un lápiz que sí sirve, un lápiz que podemos utilizar, lejos de provocarnos esas dificultades, ese atraso o cosas similares, nos va a hacer avanzar, nos va a hacer alcanzar eso que nosotros queremos lograr. Vamos a ir a la palabra, hermanos, para fortalecer lo que el día de hoy hemos hablado, y vamos a ir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Lucas, en el capítulo 19, versículos 39 y 40. Entonces algunos fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vamos a ir al libro de Josué también, hermanos, ahí en el Antiguo Testamento, y nos vamos a ubicar en el capítulo 24 y versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a ir a una última cita
Vamos a ir al libro del profeta Jeremías, en su capítulo 1 y versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí entonces nuestro Señor, hermanos, nos ha invitado a hablar de un tema, de un mensaje, de una reflexión. Yo les pido que lo veamos así. Nuestro Señor sentado enfrente de nosotros, haciéndonos esta reflexión, haciéndonos ver las cosas que estamos haciendo, y probablemente aclararnos la mente de muchas cosas que nosotros, a nuestro parecer, creemos que están bien, creemos que lo estamos haciendo de manera correcta, pero nuestro Señor, con el amor que nos tiene a nosotros, nos siente y nos dice: probablemente no sea tan correcto como lo estás viendo. El día de hoy el tema se llama uso o servicio. El Señor, hermanos, en esta nueva ruta que tenemos, nos está invitando, como les decía, a reflexionar sobre esto. Nos está diciendo que si somos usados por Dios o estamos yendo al servicio de Dios. Y ahorita, a medida que nosotros vayamos desglosando el tema, nos vamos a dar cuenta que el ser usado no es algo que nosotros vayamos a creer que podemos hasta cierto punto ser, porque somos tan buenos, porque estamos haciendo las cosas bien, porque estamos haciendo las cosas correctas, sino que ahorita nos vamos a dar cuenta cuál es esa diferencia del uso, o en qué momentos el Señor hace uso de los diferentes siervos y por qué lo está haciendo de las maneras en que se está viendo. Entonces, si nosotros ahorita les pasamos un test a cada uno de ustedes y les decimos que respondan con la mayor sinceridad posible, y la única pregunta que ustedes pueden ver en ese test es: ¿sirves a Dios? No respondan, no lo hagan, respondan si ustedes mismos, levanten su mano espiritual si así lo quieren ver. Pero yo no dudo que si se les pregunta y se les pide que levanten su mano, por lo menos el 95% de los que estamos acá diría: sí, yo sirvo a Dios, sí, yo soy servidor de Dios, sí, yo participo en la obra de Dios. Pero es aquí donde nuestro Señor nos hace esa invitación a reflexionar y nos dice: ¿qué tan cierto es que le estás sirviendo? ¿Qué tan real es ese servicio que me estás ofreciendo a mí? Porque, como decía, en nuestra propia opinión nosotros podemos ver que las cosas las estamos haciendo bien. Yo voy a la congregación, yo coloco las sillas, yo arreglo un poquito acá para que se vea bien, para que se vea presentable. Yo soy servidor, yo estoy en esta área ministerial, estoy en esta otra, o yo estoy en diferentes áreas ministeriales. Pero el tener un privilegio en algún ministerio o en algún área no nos dice completamente si nosotros estamos sirviendo a Dios. Claro, es parte del servicio a Dios, pero no lo es todo. Leíamos hace un momento en Josué y en Jeremías, que en el libro de Josué nos dice: ustedes escogen si adorar a los dioses a los cuales sus padres estaban adorando. Y al hablar de dioses, no lo veamos como íconos, no lo veamos como otros dioses que nosotros podemos ver alrededor del mundo, sino esos dioses nosotros veámoslos como cosas que se han vuelto altares en nuestras vidas, que se han vuelto esas cosas que no lo vayan a tocar, por favor, porque ahí sí me lastiman a mí, porque si tocan eso, a mí sí me van a ofender, sí me van a molestar, sí voy a sacar la espada si llegan a hacer algo contra eso. Llámese fútbol, llámese dinero, llámese trabajo, llámese hijos incluso, llámese familia. Y muchas veces la iglesia no se está dando cuenta de todo eso. Está creando, y en temas anteriores lo hemos oído, está creando esos altares en sus vidas. Y nuestro Señor es ahí donde nos está diciendo: tú escoges si adorar a esos dioses, si adorar a esos altares que en tu vida has levantado,
o derribar todos esos altares, destruirlos, tirarlos y adorarme a mí, porque eso es lo que yo quiero. Oíamos también en Jeremías, en el profeta Jeremías, que nuestro Señor decía que desde el vientre de su madre lo había llamado para ser profeta. Nuestro Señor desde el vientre de nuestra madre ya nos había escogido, Él ya había conocido quiénes éramos cada uno de nosotros, cuál es el don que nosotros tenemos y cómo nosotros vamos a ponernos al servicio de Él. Todo eso nuestro Señor ya lo sabe, pero como lo hemos dicho muchas veces, todo eso no va a depender de nuestro Señor, sino que va a depender de cada uno de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Vamos a ir al libro de Oseas, hermanos. En su capítulo 4, y vamos a leer el versículo 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Algunos dirán, bueno, pero eso de fornicar y no multiplicarse, qué bueno, ¿no? Es buena idea, parece bueno, hasta nos favorece a nosotros. Pero el Señor no está diciendo eso, hermanos. Nuestro Señor lo que está diciendo es que nosotros humanamente vamos a poder hacer lo que nos propongamos, lo que queramos. Humanamente nosotros vamos a ir a cualquier lugar y vamos a decir yo voy a hacer esto y esto, y probablemente lo vayamos a lograr, pero nuestro Señor lo que quiere decir que humanamente vamos a hacer cualquier cosa, pero la bendición, la prosperidad, el gozo, la paz y la justicia de Él se van a apartar de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dejamos de servir a Dios. El servicio que le habíamos presentado a nuestro Señor se ha vuelto una religiosidad en la iglesia. Se ha vuelto algo que lo hacemos por costumbre, lo hacemos por tradición, lo hacemos porque sí. Y entonces nuestro Señor, al examinar los corazones de la iglesia, al examinar a profundidad los corazones de cada uno, Él se va dando cuenta de todo eso, y entonces se va apartando todo eso. La prosperidad, como lo mencionaba, la bendición, el gozo, la paz, la justicia. Vamos a hacer muchas cosas, pero nos vamos a sentir derrotados. Vamos a lograr lo que nosotros queríamos, pero nos vamos a sentir tristes. Vamos a sentir que no prosperan, o en algunos casos incluso no van a prosperar. Vamos a ir al Evangelio de nuestro Señor escrito por Lucas. Vamos a leer Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las que y se refiere específicamente a riquezas, hermano. No, está hablando nuevamente nuestro Señor de todos aquellos altares, nuevamente de lo que estamos hablando, de todo aquello que se ha vuelto un Dios en nuestra vida. Nosotros no podemos decir pongo un pie en el mundo y pongo un pie en el reino de los cielos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con todas esas cosas que están alrededor de nuestras vidas, con todas esas cosas que nos están ministrando todos los días: televisión, redes sociales, radio, publicaciones en internet, porque van a terminar convirtiéndose en esos señores que nuestro Señor nos está diciendo quiero que se aparten de todo eso, quiero que mi iglesia empiece a alejarse de todo eso. Y el hecho, hermanos, como les decía, que se convierte en señores, va a terminar finalmente convirtiéndose en un Dios para nosotros, y en un Dios que incluso se va a poner por encima de que es el verdadero Dios. Entonces, cuando se empieza a aborrecer, hermanos, a nuestro Señor, cuando nosotros empezamos a enfocar nuestra mirada en algo más, en algo que nos llama más la atención, en algo que nos gusta más, en algo que nos agrada más, cuando nosotros empezamos a apartarnos de ese fiel yo soy, empiezan los diferentes comentarios en la misma iglesia. Empiezan en el corazón, del corazón pasan a la mente y de la mente empiezan a externarse. Y empiezan entonces: yo sirvo a Dios, pero sirvo a Dios a mi manera. Yo sirvo a Dios, pero lo voy a servir como yo crea que es conveniente. Yo voy a servir a Dios como crea que es lo mejor para mí. Yo voy a servir a Dios en el momento que yo piense que me va a servir a mí servir a Dios.
que me va a ser útil a mí servir a Dios. Yo sirvo a Dios, pero a mí no me gusta tener autoridades. A mí no me gusta que nadie me esté mandando, nadie me esté corrigiendo, nadie me esté diciendo que tengo que ir por acá, pero yo sirvo a Dios. La única autoridad que tengo yo es la autoridad de Dios. Y parece ilógico, hermanos, porque sabemos que en la misma palabra dice que nuestro Señor es el que da la autoridad. Y la autoridad que nosotros, o que diferentes siervos pueden tener, es autoridad de parte de Dios si verdaderamente son siervos de Él. Y entonces empiezan esos comentarios, como comentaba, primero en el corazón, pasan a la mente y salen a la boca. Yo no voy a aceptar autoridad de nadie más, menos si es mujer, menos si es una persona menor a mí, y menos si esa persona me cae mal a mí. ¿Cómo yo voy a aceptar la autoridad de esa persona si a mí me cae mal? Y porque me cae mal, yo le voy a llevar la contraria en todo lo que diga. Y muchas veces no lo terminamos de sacar o no lo terminamos de decir, pero con nuestra vida, con nuestros actos, con la manera en la que nosotros nos mostramos entre esas personas y el testimonio que estamos dando, se muestra que eso es una realidad en la vida de la iglesia. Yo sirvo, como le decía, pero me cae mal fulanito, me cae mal sutanito. Yo sirvo, pero quiero servir en un área en la que yo no estoy preparado, en la que yo no estoy capacitado y tampoco tengo el interés en capacitarme. Yo quiero entrar en esa área porque siento que ahí es donde yo pertenezco. No estamos alcanzando a oír la voz de nuestro Señor todavía. Nuestro Señor nos trata de hablar, nos trata de decir, y no nos acercamos a nuestro Señor para pedirle a Él que nos revele, para que nos ayude cuáles son esos talentos, cuáles son los dones que Él ha depositado en nuestra vida, porque conforme a los talentos y los dones que nosotros tenemos es que nosotros vamos a poderle dar el servicio a nuestro Señor. Vamos a poder dar el servicio para que la obra de Él aquí en la tierra siga creciendo. Yo sirvo, pero ni siquiera sirvo, y sirvo cuando me dan ganas a mí. Yo puedo llegar un día y puedo decir que yo voy a servir y lo voy a hacer, no me dicen nada. A veces llego con el uniforme, a veces no llego con el uniforme, a veces se me olvida, a veces acepto autoridad, a veces no. Yo sirvo a Dios, pero necesito que a mí me obedezcan, que a mí me hagan caso, o olvídense de mí. Yo mejor para eso no quiero servir. Se trata de poner un autoritarismo en ese momento. Ya no la autoridad depositada de nuestro Señor, nosotros como siervos, como líderes de nuestro Señor, sino que es autoritarismo y hagan lo que yo digo o mejor no hagan nada. Hagan lo que yo les digo, o si no, mejor apártense, retírense, porque en lo que yo estoy haciendo a mí no me funciona. Yo sirvo, pero a veces me siento agotado, a veces me siento derrotado, a veces me siento cargado. Y es aquí, hermanos, cuando nosotros comenzamos a examinar y comenzamos a ver las profundidades de nuestros corazones, y que el Espíritu empieza también a revelarnos en nosotros, que empezamos a hacer las cosas ya por compromiso. Ya empezamos a hacer las cosas porque tenemos que hacerlas, y ya no por la pasión, ya no por el amor que nuestro Señor había puesto en nosotros. Y empezamos a hacer eso por compromiso, porque lo dijo el pastor, porque lo dijo el líder, porque si no lo hago, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a opinar de mí? Y esa es la principal razón por la cual nos empezamos a engañar a nosotros mismos. Y también el reino de las tinieblas empieza a trabajar de esa manera, hermanos, haciéndonos creer que nosotros verdaderamente estamos haciendo un servicio para nuestro Señor, pero no es así. La primera pregunta fue: ¿servimos a nuestro Señor? Probablemente lo hicimos a la manera de pensar de cada uno de nosotros, pero ya examinamos una de las muchas cosas, y ahora se vuelve a hacer la pregunta: ¿verdaderamente servimos a Dios? ¿Servimos a nuestro Señor? Vamos a ir a Josué capítulo 24, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, allá ve, hermanos, porque Él es Dios santo y Dios celoso,
no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros Pecados. La misma palabra es clara aquí, hermanos. Nosotros no vamos a poder servir a Dios estando en pecado. No vamos a poder acercarnos a Dios estando en pecado. Porque, ¿qué es lo que dice nuestro Señor? Nuestro Señor no se va a detener a nuestras rebeliones, a nuestros berrinches, a lo que la iglesia vaya a hacer, y tampoco se va a detener cuando la iglesia empiece a caminar en pecado. Nuestro Señor va a seguir avanzando y va a seguir haciendo lo que tenga que hacer con esos hijos desobedientes, pero nuestro Señor no se va a detener a mimarnos tanto, no se va a detener a cucucharnos tanto estando en el pecado. Es imposible, hermanos, completamente, y nosotros no podemos fingir estar sirviendo a Dios y nuevamente viviendo una vida en pecado, viviendo una vida en desobediencia. Y comencemos a examinar nuevamente, porque nuestro Señor aquí nos está haciendo la reflexión. Usted véalo como nuestro Señor hablándonos a cada uno de nosotros, y crean que, como lo hemos dicho en mensajes anteriores, al primero al que voltea, al primero al que le hace ver las cosas, y el primero que aprieta fuerte el Señor, es el que está aquí adelante siendo usado por el Señor dando estos mensajes. Entonces nuestro Señor nos lo da a nosotros, nos lo transmite a nosotros, nos da cincho a nosotros, pero ahorita vamos a ver, hermanos, que nuestro Señor nos ha cambiado esa ruta. Y nuestro Señor, como ya lo hemos dicho y como en mensajes anteriores ya se ha dicho, nuestro Señor ya no quiere seguir haciendo lo mismo. Nuestro Señor ya no quiere seguir corrigiendo de esa manera, ya no quiere seguir repitiendo lo mismo, que la iglesia anda en pecado y anda aquí y anda allá, y ya el Señor se cansó de todo eso. Entonces nuestro Señor, vamos a ver cómo cambia esa ruta, cómo cambia eso, y lo vamos a ver en un momentito en el mensaje. Que, como le decía, veámoslo como nuestro Señor sentado enfrente de nosotros diciéndonos, quiero que reflexiones sobre esto, y quiero que por favor alcances a ver lo que yo estoy viendo en ti. Vamos a ir a la carta a los Romanos, en su capítulo 6 y versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. El apóstol Pablo aquí diciéndole, hermanos, a los de Roma, hablo como humano por vuestra propia humana debilidad. Porque para aquellos que empiezan a caminar en sus fuerzas, empiezan a caminar en esa vida de desobediencia, ya no se le puede hablar espiritualmente a esas personas. Si la iglesia empieza a caminar en desobediencia, ya no se le puede hablar espiritualmente. ¿Por qué? Porque no lo va a comprender. Porque el único que comprende las cosas espirituales es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está muy apagado, definitivamente está apartado de la iglesia, no va a comprender. Entonces, nuestros señores diciéndonos acá, les hablo como humanos, diciéndoles lo siguiente: que así como presentáis a vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para vivir en esa justicia, para vivir en ese proceso, para vivir en la obediencia, para vivir en el propósito que yo tengo para ti. Entonces nosotros no podemos, hermanos, nuevamente decir que servimos de Dios únicamente de boca, porque de boca el ser humano puede decir muchas cosas. El que nosotros sirvamos a Dios va a depender del fruto, y como consecuencia del fruto vamos a poderlo ver en el testimonio de las personas, vamos a poderlo ver en la manera de vivir de esas personas. Nos dimos cuenta, hermanos, entonces, con todo lo que hemos oído, si verdaderamente nosotros estamos sirviendo a Dios, o durante mucho tiempo nos hemos estado engañando a nosotros mismos creyendo que estamos sirviendo a Dios. Entonces, si se identificó la iglesia con alguna de estas cosas y el Espíritu lo ha mostrado, pongamos las barbas en remojo. Entonces empecemos a examinar cada una de esas cosas detalladamente, y ya lo platicamos, ya no voy a volver ahí, pero empecemos a poner las barbas en remojo y a poner atención a lo que la iglesia está haciendo, a la manera en la que estamos viviendo, en cómo estamos viviendo nuestra vida. Y alguno dirá, entonces,
si yo no sirvo a Dios, si con la reflexión que hizo este hermano, yo no sirvo a Dios, ya me di cuenta que yo no estoy sirviéndolo verdaderamente a Él, porque no me gusta, porque no me agrada, porque no quiero aceptar autoridad, múltiples cosas. Entonces, ¿por qué simplemente el Señor no me saca de esto? ¿Por qué no me echa? Y así yo estoy bien y también Él está bien, que ya no hay algún estorbo, por decirlo de esa manera. Y les digo que si alguno empieza a pensar de esa manera, en lugar de exaltarse, en lugar de pensar de esa manera, veamos el inmenso amor que nuestro Señor tiene. Y es aquí donde nosotros vamos a ver cómo nuestro Señor empieza a trabajar con el amor, y siempre lo ha hecho. Pero de manera más especial nosotros vamos a estar viendo cómo nuestro Señor nos va a estar hablando con amor y nos va a estar acercando a Él, dándonos abrazos, siempre y cuando nosotros hagamos eso por cambiar y no sigamos viviendo en ese pecado, no sigamos viviendo en esa vieja manera de vivir. Y entonces vamos a ver por qué es que nuestro Señor, incluso pudiéndolo hacer, pudiendo completamente sacarnos de su obra y desecharnos, echarnos fuera, no lo hace. Vamos a ir al libro de Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces, esa primera razón por la que nosotros, o por la que mucha iglesia no ha sido extraída, no ha sido sacada, incluso sirviendo, incluso estando en un área ministerial, viviendo en pecado, y la misma iglesia lo sabe, es por el amor que Dios todavía le tiene a esas personas. Todavía tiene ese amor. El Señor nos sigue hablando y nos sigue diciendo: sigo esperando a que des fruto, yo sigo teniendo paciencia para que puedas restablecer, para que puedas edificarte, para que puedas restaurarte. Pero no juguemos tanto con la misericordia de Dios. Si hasta el día de hoy nosotros, la iglesia de nuestro Señor, hemos caminado en pecado, hemos caminado en desobediencia, y todavía seguimos en un área ministerial y seguimos trabajando para el ministerio de nuestro Señor en diferentes áreas, y creemos que incluso haciéndolo en pecado no nos está pasando nada, y creemos que porque no nos está pasando estamos haciendo las cosas bien, ojo ahí, tengamos cuidado. No estemos jugando tanto con la misericordia de Dios, porque recordemos que Sodoma y Gomorra jugó mucho con esa misericordia. Nuestro Señor les habló, nuestro Señor les dijo, y jugaron tanto con la misericordia, no les pasaba nada, ellos estaban tranquilos, estaban felices haciendo las cosas que ellos sabían hacer, caminando en pecado, y al final fueron consumidos hasta cenizas todos ellos. Entonces, podemos ver acá cómo nuestro Señor nos está usando a cada uno de nosotros. Nos está usando en las diferentes áreas ministeriales para que esa obra aquí en la tierra siga avanzando. Y nos usa, hermanos, incluso estando en ese pecado, estando ahí. Y ahorita vamos a ver por qué nuestro Señor trabaja y lo hace de esa manera. La misma palabra, hermanos, dice que, y lo leímos, que si no hablaran los discípulos, si no hablaran esas personas, si el evangelio no fuera dado, nuestro Señor iba a utilizar incluso a las mismas piedras para que las piedras clamaran. Entonces, en esta palabra y en la palabra nosotros podemos ver que nuestro Señor va a usar a quien Él quiere usar. Nuestro Señor es soberano, y en su soberanía va a decir: fulanito de tal no está caminando bien, está caminando en pecado, está caminando en desobediencia, pero yo lo voy a usar. Yo lo voy a usar para que mi obra en la tierra siga creciendo. Pero vamos a ver por qué también nuestro Señor sigue usando. Recordamos
que la palabra usar significaba hacer servir a alguien o a algo con determinada cosa o propósito. Entonces, como decíamos, es un servicio forcivoluntario. Es un servicio que lo quiero pero no lo quiero. Y nuestro Señor entonces aquí nos mete y mete a esa iglesia desobediente que camina en pecado a ese servicio forcivoluntario. Y nuestro Señor dice: yo sé que no quieres, yo sé que te sientes agotado, yo sé que estás haciendo las cosas ya no por pasión, ya no por el amor que me tienes, sino por el qué dirán, sino porque te están obligando a hacerlo, sino porque te sientes presionado si no lo haces. Pero yo te estoy metiendo acá porque yo te estoy dando todavía la oportunidad. Yo te estoy dando la oportunidad porque sé y conozco que por tu desobediencia estás haciendo tropezar a todo el cuerpo. Porque mi misma palabra dice que cuando un miembro se duele, se duelen todos. Entonces, yo sé que no me está sirviendo a mí, pero yo te voy a usar con el propósito de que tú alcances servirme a mí. Te voy a usar con el propósito de que tú alcances ese servicio que me agrada, ese servicio del cual yo me complazco. Entonces, yo voy a estar trabajando ahí, yo voy a hacer que llegues ahí a través de esto. Pero esto es por tiempo limitado. Y como les decía, no empecemos a jugar con la misericordia de Dios. Porque aquí nosotros estamos viendo el amor que nuestro Señor todavía tiene para toda esa iglesia desobediente. Y la iglesia se sienta, cree que todo está bien, y sí, yo estoy sirviendo, pero también estoy fornicando. Y sí, yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo esto aquí, yo estoy haciendo esto allá, pero también estoy en un área ministerial. Y si Dios no quisiera que estuviera en esa área, ya me hubiera sacado, o yo hubiera pasado algo, los pastores se hubieran acercado y me hubieran dicho. Pero nuestro Señor nos está diciendo: yo voy a sacar todo a luz, y si no obedeces y no aprovechas la oportunidad que yo te estoy dando, y tomas por poco la misericordia que yo tengo contigo, serás consumido. Entonces, hemos oído, hermanos, en prédicas anteriores que una persona, estando tomada, estando alcoholizada, se puso a hablar la palabra, se puso a evangelizar, e incluso estando en ese estado, esta persona logró que muchas otras se lograran convertir a nuestro Señor. Pero, ¿por qué muchas veces siervos, hijos de Dios que caminan en desobediencia se pueden parar, pueden hablar de la palabra, pueden evangelizar, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, pueden decir muchas cosas, y pareciera que incluso cuando caminan en pecado lo están haciendo bien, están respaldados por nuestro Señor? Y la respuesta, hermanos, es porque no están hablando por ellos mismos, sino que están hablando por la misma palabra. La misma palabra que sale de sus bocas es la que hace aquello para lo cual ha sido enviada. Hemos oído mensajes sobre eso, hermanos, y tenemos que recordarlo, que la palabra no va a regresar vacía en ningún momento. Entonces, cuando se paran y aunque creamos que sí, que son muy buenos y esto y lo otro, pero en el fondo de los corazones de esas personas saben que no andan bien, entonces nosotros vemos que no son ellos mismos. Es la misma palabra que está dando él. Entonces, si entendimos, hermanos, que nuestro Señor nos ha estado usando todo este tiempo y nosotros no le hemos estado sirviendo a Él, vamos a leer unas cositas más y con esto vamos a finalizar, hermanos. Vamos a terminar. Un mensaje sencillo, un mensaje breve, pero nuestro Señor, haciéndonos esa reflexión, haciéndonos ver que probablemente no estamos sirviéndole verdaderamente a Él, sino que nosotros estamos siendo todavía usados por nuestro Señor, teniendo Él misericordia de la vida de su iglesia, teniendo todavía ese amor y todavía
Nuestro Señor esperando que esa iglesia ya no sea usada, sino que esa iglesia empiece en el proceso y empiece a servir a nuestro Señor. Entonces, para ir finalizando y como conclusión, vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, en su capítulo 1 y versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, los que estamos hoy aquí sentados, hermanos, hemos sido llamados. Y hemos sido llamados para dar ese servicio de amor, ese servicio de pasión a nuestro Señor. Que ya no se convierta un servicio por compromiso, un servicio porque tengo que hacerlo, sino un servicio porque yo doblego mi vida delante de Él y que nuestro Señor obre conforme a su manera en mí. Es ese servicio en amor que busca nuestro Señor. Porque ese servicio en amor va a llevar obediencia. Ese servicio por amor va a llevar compromiso también. Ese servicio de amor va a llevar carácter, que sí sea sí y el no sea no. Ese servicio va a llevar fidelidad. Ese servicio por amor va a llevar lealtad. Y ese servicio por amor va a llevar humildad también. Son 6 características que se van a poder ver en la iglesia de nuestro Señor cuando presenta ese servicio verdadero delante de Él, ese servicio por amor. Carta a los Romanos, en su capítulo 12, y vamos a leer del versículo 6 al 18. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No nos pongamos en contra de esas personas, hermanos. Vemos que las personas llegan y nos dicen aquí y allá y nuestro temperamento empieza a subir y empezamos, bueno, ¿y este qué es? ¿Quién se cree? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No creamos, hermanos, que nosotros podemos ser mejores que Dios. No creamos que nosotros podemos ser mejores que los demás. No podamos creer que nuestra inteligencia va a ir por encima de nuestro Señor. Nos podemos engañar nosotros mismos. Nuestra inteligencia nos puede ayudar a engañar al resto de las personas, pero nuestra inteligencia no nos va a poder engañar a nuestro Dios. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vamos a leer una última cita, hermanos. Vamos a ir a la carta a los de Filipo, a los filipenses. Vamos a leer su capítulo 2 y versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nos invitan nuevamente a examinarnos a nosotros mismos y no a examinarnos conforme a lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, sino examinándonos, pidiéndole ayuda al Espíritu para que sea el Espíritu que nos empiece a decir, que sea el Espíritu que nos empiece a hablar. Y si el Espíritu, hermanos, a través de la palabra y a través de lo que nuestro Señor ha puesto en mi boca,
Nos ha ayudado a comprender que posiblemente muchos de los que hoy estábamos aquí no estábamos sirviendo. No estábamos dando ese servicio con amor, y si lo logramos comprender, empezamos también a levantar nuestras manos y a darle las gracias a Él, porque hasta el día de hoy nuestro Señor ha tenido misericordia y nos ha estado usando para hacer crecer su obra aquí en la tierra. Y no solo para eso, sino también nos ha estado metiendo en ese proceso de servicio casi voluntario, pero con el propósito de que nosotros logremos comprender que necesitamos llegar a ese servicio por amor, a ese servicio que a Él le agrada, a ese servicio del cual Él se complace que tenga su iglesia. Nuestro Señor quiere que nos presentemos delante de Él, lo acabamos de leer, sin mancha, puros y santos de Él.